radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Estamos con Néstor Jerez, uno de los integrantes del Tercer Malón de La Paz. Néstor, se acaban de enterar de la muerte de un compañero militante también perseguido durante la época de la dictadura de Bolivia. Hoy aquí lo han asesinado cuando se manifestaban. ¿Cómo se han enterado esto del Tercer Malón de La Paz? Bueno, como Tercer Malón de La Paz, venimos a solidarizarnos con este compañero de lucha. Nosotros estamos aquí desde el 1 de agosto a 200 metros en la Plaza Lavalle y justamente hoy estábamos pasando a acompañar la marcha de la Madre de Plaza de Mayo, cuando los hermanos y hermanas vieron la represión, la feroz represión, y que también venimos también en Jujuy de una feroz represión del 17 de junio y el 20 de junio, entonces los hermanos tienen mucho miedo, mucho temor, y nosotros repudiamos porque entendemos que este no es el camino es el diálogo, y realmente de esa manera hoy vemos cómo el genocidio, la represión, la persecución y el hostigamiento continúan. Por eso nos sumamos a esta demanda legítima y es lo que nosotros venimos, ¿no? Venimos con ese mensaje desde Jujuy, recorrimos más de 3.300 kilómetros, denunciando la violencia institucional, denunciando la violación de derechos humanos de tratados internacionales, denunciando que hoy el nuevo orden mundial viene por todo y que realmente es necesario la unidad plurinacional, es necesario defender el agua, defender la vida, defender la madre tierra que nos da la vida. Así que por eso, como Tercer Malón de La Paz, nos solidarizamos y adherimos a toda la demanda legítima de los compañeros aquí en lo que es el obelisco. Mañana la convocatoria, ¿podés hacer ese llamado a la convocatoria, marchar mañana? Sí, mañana también. También mañana sí, en esa línea, ¿no?, de la unidad plurinacional. Llamamos y convocamos a los 40 pueblos naciones originarias a sumarnos a esta demanda legítima, pacífica, justamente de reivindicación de nuestros derechos, como implica, ¿no?, lo que está establecido en la Constitución y tratados internacionales, así que desde ahí también, como Tercer Malón de La Paz, nos sumamos. Y hay entre 5 y 6 detenidos también, de pedir la libertad. Pedimos también la inmediata liberación de estos presos, detenidos injustamente. Esto es lo que también vivimos en Jujuy, donde también hemos tenido persecución, desaparición de hermanos que han sido detenidos. Aquí están usando la misma práctica, ¿no?, la misma metodología de la represión. Realmente es lo que nosotros no queremos realmente para esta Argentina. Así que por eso pedimos al pueblo argentino que realmente piense bien lo que va a elegir este domingo, porque realmente nosotros proponemos lo que es el buen vivir, lo que es el derecho a la vida y no lo que es el genocidio y el exterminio de los pueblos. Muchas gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Bueno, acabamos de escuchar un audio bastante fuerte, pero es una síntesis de todo lo que hemos estado transitando a lo largo de la semana. Pero bien, vamos a hacer un recorrido de todo lo que hemos vivido en estos últimos días. El miércoles 9, un día muy doloroso y trágico por el asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años, arrastrada por 2 jóvenes adultos de 25 y 33 años que iban arriba de una moto. Esos chicos o esos jóvenes hoy se encuentran detenidos. Estos 2 jóvenes que iban arriba de esa moto que menciono y sin ningún tipo de código o humanidad, la asaltaron a esa niña de 11 años para quitarle un celular. Una niña que iba a la escuela y que vivía en Lanús. Pero no fue lo único que pasó a lo largo de estos días, de esta semana. El día jueves
10, otro día cargado de tensiones. En un primer momento, trabajadores de seguridad privada, terciarizados, cortaron durante varias horas las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, lo que provocó la interrupción del servicio y la reacción de algunos usuarios que apedrearon y lanzaron otros objetos contundentes contra las entradas de la terminal Plaza Constitución. Lo dejamos entre comillas, porque puede haber descontento, pero también puede prestarse para otro tipo de situaciones, sí. También. Decían que había gente con gomeras y con piedras, y como afirmó un periodista, no es muy típico que alguien vaya a trabajar con ese tipo de instrumental. Exactamente, a eso me refería. O sea, extrañamente, ¿no? Igualmente puede suceder que la gente se ponga muy mal, bueno, quiere regresar a sus hogares, ¿no? Pero esto es llamativo. Bueno, eso pasó en la primer parte del día 10, jueves 10, pero en la tarde, ya casi anocheciendo, nos encontramos con otra situación muy dura, ¿sí? Es decir, después de 3 horas, sí lo quiero decir antes de entrar a lo que es la muerte de Facundo Molares, pero quiero decir sí, por supuesto, que la protesta de estos trabajadores tenía una razón de ser, y era el reclamo para ser planta permanente. Ellos eran casi 300 trabajadores. Ellos querían pasar a planta permanente a la empresa Trenes Argentinos. Bueno, dicho esto, sin minimizarlo, por supuesto, horas después y en el Obelisco veíamos, muchos de nosotros vimos imágenes en vivo desde la televisión, otros tal vez por ahí pasaban, cerca del Obelisco, en el Obelisco exactamente. Se trataba de una represión de la policía de la ciudad a una protesta que realizaban agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales que eran autoconvocadas por una consigna que ellos llamaban contra la farsa electoral y la democracia del pueblo. Bueno, en ese contexto de protesta, no cortando la calle, sino ahí en el Obelisco, fueron embestidos por la policía de la ciudad, quien violentamente empezó a atacarlos. Entre esas víctimas, bueno, algunos fueron detenidos, pero en esa situación de forcejeo y de violencia institucional, Facundo Molares, de 47 años, murió. Murió después de haber sido sometido a una situación de violencia que quedó grabada. No es que simplemente a los militantes o a los activistas se les ocurre decir que lo mató la policía, no. Hay evidencias que están a la luz, ¿no? Flagrantes, así es. Entonces, bueno, ahora, digo, además de eso, está todo un proceso de investigación, hubo una autopsia y demás. Había posiblemente enfermedades ya, digamos, preexistentes, pero no por eso no dejamos de dejar en claro que una situación de forcejeo y de asfixia. Facundo Molares Schoenfeld nació en 1975, hijo de un militante sindical del Hospital Ciudadela. Se crió en José Paz y a comienzos de los 90 se instaló en la Patagonia. En esos años comenzó su militancia contra las políticas del menemismo. Técnico forestal, se instaló en la Villa 1114, se movilizó el 19 y 10 de diciembre del 2001. Poco más tarde salió a recorrer América Latina, inspirado por la figura del Che Guevara. Pasó por Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, antes de llegar a Colombia. Allí, en el 2003, se sumó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, al integrarse a la columna Teófilo Forero en el pueblo de Los Pozos.
Por entonces tomó el nombre de Camilo Fierro. Molares Schoenfeld regresó a la Argentina y se dedicó a la comunicación popular. En el 2019 viajó a Bolivia para cubrir el golpe contra el presidente Evo Morales. Recibió 3 disparos en Montero y durante una represión estuvo 23 días en coma inducido. Quedó con secuelas, problemas cardíacos y la pérdida casi por completo de la visión del ojo derecho. Su odisea en Bolivia no terminó ahí. Lo tuvieron detenido 13 meses, acusado de terrorista. Pudo volver a la Argentina a fines del 2020. En el medio, enfermó 2 veces de coronavirus. En noviembre del 2021 fue detenido en la Patagonia y trasladado al penal de Seiza para afrontar el juicio de extradición a Colombia. Fue liberado en mayo del 2022, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia rechazara un pedido de extradición. Tras su liberación, volvió a dedicarse al periodismo. Vamos a cerrar esta pequeña editorial, muy pequeña, con un pensamiento de Facundo. En mi casa lo que aprendí fueron valores. Desde muy chico, mi papá y mi mamá me enseñaron valores que tienen que ver con la solidaridad, con el compromiso con el prójimo, con el patriotismo. Esos son valores que tuve de muy niño. Después, el camino revolucionario, el pasaje a la acción, ya fue una opción mía. Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional, porque no hay ser humano en el mundo que nos sea ajeno. En eso los revolucionarios, los comunistas, los cristianos, tenemos un mismo origen y tenemos una misma convicción, que no hay sufrimiento en el mundo cometido contra un ser humano que no nos toque como personas, que no nos toque como pueblos. La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la vida, por el derecho a la palabra, a la expresión, a una vida digna. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Hoy 12/08 del 2023. Bueno, estamos acá, Daniel Campione, quien les habla, Nadia Mallorquín, con la ausencia de nuestra queridísima y adorada Gladys Avellaneda, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, nosotros acá te extrañamos, Gladys, esperamos que estés bien muy pronto y que podamos escuchar tu bella voz. Aclaremos que ausencia más que justificada. Por y supuesto. Avisada previamente, así que estamos solo esperando que mejore y tenerla el sábado que viene, seguramente. Seguramente que sí. Bueno, Daniel, días difíciles, ¿eh? Muy difíciles, semana terrible. Justamente hoy a la mañana hasta el mediodía estuve escribiendo sobre esta semana y realmente horroroso todo lo que ocurrió y aumentado por ser una semana de elecciones, aunque más de un comentarista trajo el recuerdo de que con una mayor anticipación frente al hecho electoral, pero los comicios de 2017 legislativos fueron precedidos en menos de 2 semanas por la desaparición de Maldonado, Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Así que no es la primera vez que hay maniobras represivas fuera de lo común que parecieran ser en algún sentido parte de la campaña electoral. Por supuesto, lo vimos también ayer, no lo dijimos en la editorial, pero ayer también hubo una situación en la cual la parte de la población, activistas, militantes de derechos humanos y la población salió a protestar por este fallecimiento, por este asesinato de Facundo. Salieron pacíficamente, como siempre salimos, ¿no? Y hubo situaciones
que enrarecieron la salida a la calle a manifestarse. Salió la policía de la ciudad en moto, hubo otra vez esos, ¿cómo se llaman? ¿Volquetes? Volquetes, sí. Extrañamente aparecen volquetes, o sea, aparecen recipientes con piedras provenientes en principio de una obra en construcción, pero a veces aparecen sin obras en construcción a la vista. Claro, y bueno, infiltrados, toda esa situación que, o sea, la mayoría de la población que sale a la calle cuando hay una situación como esta, sale pacíficamente, casi, o sea, siempre sale pacíficamente. De repente aparecen estas situaciones raras que lo que hacen obviamente es desprestigiar y querer manchar la actitud democrática que tiene nuestro pueblo. De todas maneras, creo que hay razones para una indignación muy fuerte con la policía. Y lo hostilizado fue un puesto policial, un centro de monitoreo allí en Diagonal Norte, Presidente Roque Sespeña, muy cerca del obelisco, muy cerca de la 9 de julio. Así que, aunque quizás participó gente en plena indignación, no por ser infiltrado o alguna parte, pero todo el entorno fue sospechoso. A mí me gustaría hacer una observación a propósito de todo esto. No me conformó del todo la insistencia estoy hablando de dirigentes, no de ciudadanos de a pie, la insistencia de varios dirigentes en que la marcha era muy pequeña, la marcha, cuando se reprimió y terminó con la muerte de Facundo, ¿no? La marcha era muy pequeña, no cortaron la calle, eran muy poquitos, en actitud no molestaban a nadie, y eso seguramente es lo contrario de la intención al decirlo, pero parece dejar implícito que si fuera muchos los manifestantes y hubieran interrumpido el tránsito, ahí sí tenía asidero una intervención policial violenta. Repito, no digo que nadie lo haya dicho con esta intención, pero queda en el aire un tufillo a que pobres inocentes no estaban cortando la calle. Cuyo reverso podría ser malditos culpables estaban cortando la calle. Claro. O eran pocos, eran una multitud. Situaciones difíciles en momentos luctuosos y dolorosos siempre se deslizan dificultades, además expresarse ante un micrófono periodístico, ante un móvil en una situación tan difícil es problemático. Claro. Pero se deslizó. Bueno, de esta editorial yo quería compartir dos datos. Uno es un dato estadístico, ¿sí? Entre enero del 2017 y diciembre del 2020 hay registros de 23 casos de gatillo fácil a manos de la policía de la ciudad, pero no en un marco de protesta. Creo que ese dato es muy importante expresarlo. Y por otro lado también, la definición del CELS, que dio en razón al caso de Facundo Molares. Se manifestaron muchos organismos de derechos humanos, por supuesto, pero en particular el CELS, lo quiero leer textual, repudiaron el accionar de la policía porteña. El CELS remarcó: morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática. La muerte de Facundo tiene que esclarecerse. Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina. Creo que nos quedamos con eso, ¿no, Daniel? Porque aparte tiene clara la condena a cualquier muerte en una protesta, sin acepción de magnitudes, ni de actitudes, ni de nada que se le parezca. Bueno, todo esto que nosotros acabamos de compartir en la editorial, lo digo por quienes nos escuchan del otro lado del Atlántico, es una serie de situaciones de violencia institucional que hemos vivido en Argentina, en nuestro país, en particular, ubicados geográficamente en la capital y el conurbano. Bueno, todo esto ha sucedido en una semana. Muy dura la semana que hemos vivido, de verdad. Muy violento.
Esperemos que la razón y el sentimiento y los valores democráticos siempre estén como bandera. Nosotros no queremos seguir profundizando estas situaciones de violencia. Esperemos que también ver qué pasa en las pasos, ¿no?, de mañana. Las elecciones del domingo. Claro. En estas épocas donde las encuestas fallan regular y sistemáticamente, no se puede hacer ninguna previsión, salvo las muy gruesas, antes del resultado electoral, que se conocerá en la madrugada del domingo, todo indica. Bueno, ahora vamos a escuchar, Daniel, a Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y quien nos comparte un análisis político, bueno, de allá, del otro lado del Atlántico, hablando también de procesos electorales, y específicamente nos habla sobre la incertidumbre ante el escenario político en España. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros que estáis al otro lado del Atlántico. Hoy quería hablaros de la situación en la que estamos después de las elecciones del 23 de julio pasado. Como ya sabéis, el resultado de las elecciones va a necesitar de un apoyo por parte de muchos grupos políticos, bien a un partido, como puede ser el Partido Popular, o al otro partido, como es el Partido Socialista. No ha habido un resultado absolutamente contundente como para que se sepa desde el primer momento, o se tenga claro desde el primer momento, quién va a gobernar. Esto ya en sí genera una incertidumbre importante, porque los pactos necesarios y que se están realizando ahora mismo tienen que funcionar para que se pueda constituir un gobierno. El 17 de agosto la mesa del Congreso tiene que quedar constituida y a partir de ahí tiene que iniciarse todo el proceso de investidura de un candidato o de otro. Ni siquiera sabemos si esto va a ser posible. Quizás se tenga que volver a repetir las elecciones, no lo sabemos. Pero en el mejor de los casos en que se constituya un gobierno, la otra incertidumbre que a nosotros nos toca de lleno, ¿no?, que es al colectivo de bebés robados, de niñas y niños robados, es qué va a pasar con la ley sobre bebés robados en el Estado español. Si es cierto que nos preocupamos y ocupamos durante todo el periodo preelectoral de hablar con los grupos políticos para que lo mantuvieran en sus programas electorales. Y así fue en muchos casos. Incluso en los casos en los que no lo metieron en su programa electoral, sí pudimos obtener un compromiso por parte de algunos partidos de que iban a apoyar, no solamente apoyar, sino a mantener el trabajo ya realizado. Obviamente la ley tiene que partir de cero en cuanto a las gestiones administrativas, en cuanto a las gestiones burocráticas, pero no tiene por qué empezar de cero en cuanto al contenido. Por tanto, tenemos, como digo, todo el país la incertidumbre sobre muchas de las medidas que se tienen que realizar, sobre la necesidad de un gobierno que se constituya pronto para gobernar el país. Pero claro, hay una gran incertidumbre, no solamente por las políticas de memoria que han quedado paradas, sino en concreto la ley de bebés robados, que va a ocurrir, ¿no? Porque nos ha faltado muy poquito para que se llegara a aprobar. Después de 2 años y medio de un trámite de enmiendas que nos ha parecido infinito, casi eterno, por fin se cerró gracias a la movilización social del colectivo, con la recogida de 81.000 firmas y se consiguió cerrar el 28 de febrero.
Pero el adelanto electoral pues, nos provocó esa impotencia, esa frustración, y ahora lo que nos queda es la incertidumbre. Muchos de los grupos políticos, como digo, lo recogieron en sus programas electorales. Otros tuvieron ese compromiso hablado de la importancia de la necesidad de la aprobación de la ley. Pero es inevitable sentir esta incertidumbre de si el gobierno que salga, sea el que sea, realmente va a cumplir sus promesas en cuanto a esta ley y realmente en la próxima legislatura, que es lo que esperamos, la ley salga aprobada. El tiempo lo dirá, pero desde luego en un tiempo muy lejano, sino más temprano que tarde, sabremos si los políticos van a mantener sus promesas y van a mantener también esa palabra dada al colectivo de bebés robados, a todas las víctimas que buscan a sus niños y niñas y a todas estas personas en busca de su familia biológica. Una ley que nos abriría la puerta a las investigaciones y al inicio de resolución de este crimen contra la humanidad. Esperemos que así sea. Obviamente, para nosotras, que se consiga un gobierno donde la extrema derecha entre, sería la peor de las noticias. Porque la extrema derecha es el elemento negacionista por excelencia, no solamente de los bebés robados, sino de víctimas que se han producido en el franquismo. Con lo cual, nosotros tenemos confianza en que los grupos que nos han asegurado el apoyo lo cumplan. Pero insisto, si se produce un gobierno donde la extrema derecha, estoy hablando en concreto de la extrema derecha, pase a formar parte del gobierno, no solamente nuestras expectativas, sino toda la calidad democrática se vería totalmente afectada en nuestro país. No siento pena cuando la tarde se
ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Continuamos con la columna de Daniel Campione. No la voy a presentar como Gladys, por supuesto, porque no tenemos las mismas características ni simpatías, por supuesto. Gladys, te extrañamos, nuevamente te lo repito. Y vamos a hablar hoy, Daniel, sobre Diego Abad de Santillán, español, argentino y anarquista. Exactamente. Este hombre que nos ocupa hoy nació como Sinesio Baudilio García Fernández en un pueblo de León en 1897. Pero Diego Abad de Santillán fue el seudónimo que utilizó toda su vida, incluidas las numerosas publicaciones que lo sobrevivieron, de la cual vamos a hablar después. Suele definirse a las personas por una profesión única o principal. Esto es muy difícil para el caso de Abad de Santillán. Fue escritor, hasta con alguna ficción por allí, pero ensayista sobre todo. Escribió mucho sobre historia, pero en particular fue un gran dirigente del anarquismo español y del anarquismo argentino. Por eso en el título pusimos español, argentino y sobre todo anarquista, que con diversas modalidades tuvo virajes en su línea social y política, pero siempre se mantuvo, al menos a su juicio personal, consecuente en la definición libertaria, ácrata o como la querramos llamar. Abad de Santillán vivió en Argentina a partir de los 8 años, pero su itinerario supo de varias idas y vueltas entre nuestro país y la península ibérica, lo que no excluyó además estadías, algunas prolongadas, en otros países del mundo. Él nació en España. Nació en la provincia de León, en un pueblo pequeño. ¿Vino con sus padres? Vino con sus padres a los 8 años y vivió, si no me equivoco, hasta 1908, cuando volvió a España para ir completando sus estudios, los de nivel secundario, y luego pasó allí por la Universidad la Complutense de Madrid. Allí estudió temas de filosofía. En 1917 fue preso, ya volcado a la militancia, aunque no definido completamente en su encuadre político-intelectual, y estuvo nada menos que 1 año y medio preso. 1917 no es cualquier año. En el mundo, por supuesto, la Revolución de Octubre, que dio lugar a lo que después se llamaría la Unión Soviética. Abad de Santillán, don Diego, jovencito entonces, estuvo preso por haber participado en una huelga general que tuvo lugar en ese 1917 en España. Algunos hablaron del periodo bolchevique en España por la multiplicidad de huelgas y también por la salvaje acción represiva, tanto de los organismos policiales o militares del Estado, como de organizaciones, podríamos llamarlo parapoliciales o rompehuelgas, formadas a inspiración de los grandes patrones, en particular de la industria catalana. No solamente, pero en particular de la industria catalana. Santillán tuvo que enfrentarse a eso en sus años de juventud. Volvió al país en 1918. ¿Por qué volvió al país? 2 razones. Una, había estado mucho tiempo preso y eso significaba
el seguimiento de la policía y una serie podía dar lugar a inconvenientes muy graves o a un nuevo encierro igual o más largo. Pero concretamente se marchó alejándose del servicio militar obligatorio. Bueno, como era esperado. Claro, que además era muy prolongado en España el servicio militar y podía implicar un terrible pasaje por Marruecos, claro, por el malhadado último imperio colonial español, donde se formaría Francisco Franco y tantos generales golpistas. Volvió aquí, se estableció en Buenos Aires y ya ahí, definido como anarquista, empezó a actuar en la Federación Obrera Regional Argentina, la famosísima FORA, y en la redacción del periódico La Protesta, el órgano periodístico por excelencia de la FORA y que siguió saliendo hasta nuestros días. Creo que las últimas ediciones de FORA, que se había fundado a fines del de La Protesta, que se había fundado a fines del siglo XIX, fueron del año 2005. Abad de Santillán fue un gran militante de la FORA y aparte fue un historiador de la FORA. Escribió 2 libros por lo menos en torno a esa organización. Acá tenemos los títulos. La FORA, ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en Argentina, de 1933, y un poco antes, el movimiento anarquista en la Argentina, desde sus comienzos hasta el año 1910, de 1930. Esto fue el ingreso de Santillán a la historiografía sobre Argentina. Digo el ingreso porque seguiría produciendo sobre el pasado nacional, el reciente y también el más lejano, durante buena parte de su vida. Nos faltó una referencia a un periodo en que Abad de Santillán vivió en Alemania. ¿En qué año? En torno a los primeros años 20. Allí fue con el pretexto de estudiar medicina, pero se convirtió en animador de la fundada hacía poco Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que era una internacional sindical de tendencia, y no solo sindical, de tendencia anarquista, en algún sentido contrapuesta, o al menos disímil, no contrapuesta al comienzo, a la Internacional Sindical Roja, la conocida en español como ISR, que tenía sede en Moscú y estaba eminentemente ligada a los sindicatos de inspiración comunista. La AIT era sobre todo anarquista. Ahora bien, tras la experiencia alemana, de nuevo Santillán en la FORA, de nuevo Santillán en La Protesta, ya como director, con la colaboración o la codirección de un compatriota, también de larga radicación en la Argentina, Emilio López Arango, que entabló junto con Santillán, de acuerdo con Santillán, una terrible polémica contra los libertarios más partidarios de la acción violenta, claro, de la propaganda por el hecho, como solían decir esos anarquistas. Y la polémica fue tan fuerte y dramática que llegó, después de que trataran de vulgar bandolero a Severino Di Giovanni, el episodio culminó con el asesinato en su casa de López Arango. Sí. Abad de Santillán siempre culpó a la pandilla, como decía él, de Di Giovanni, y aseveró que el crimen tuvo menor impacto porque López Arango era mucho menos conocido internacionalmente. Es decir, que no le reconoció a Di Giovanni ni el impacto de su acción, como para acentuar que
Otra de sus imputaciones era que el italiano era un fracasado como hombre y como militante. Podríamos dejar acá, si te parece, Nadia, sí, y completamos la vez que viene, sí. ¿O querés hacerme algún comentario más? Sí, si quieres podemos ir cerrando por hoy y después seguimos la próxima semana con la historia de Abad de Santillán. Pero a mí hay algo que me llama la atención, sobre todo cómo es que va a Alemania, en un contexto ya un poco en esa época ya más enrarecido, digo, con el movimiento del nazismo. Sí, pero era antes del nazismo. Sí, él previo, digamos. Claro, él está en los primeros años 20, cuando el nazismo recién surgía como un pequeño movimiento con muy poca incidencia, salvo una sublevación fracasada desde el Vamos en la ciudad de Múnich. Era un momento, al contrario, de auge de los movimientos socialistas y comunistas en Alemania, en una situación muy crítica de ese país, donde prácticamente los golpes o los intentos de insurrección de izquierda y también de derecha se sucedían con bastante frecuencia. Abad de Santillán estuvo allí y fue su asunción definitiva como dirigente anarquista y el comienzo de una gran proyección internacional. Nos quedaría para la vez que viene toda la trayectoria, todo el recorrido de Santillán en España y el resto de su transcurrir nuevamente por Argentina y algunos movimientos más de su espíritu, se podría decir espíritu viajero con un tono más frívolo, o su internacionalismo revolucionario en un sentido más riguroso. Bueno, acabamos de escuchar la columna de Daniel Campione, obviamente vamos a seguir con la segunda parte, y la columna Abad de Santillán, español y argentino y anarquista. Y ahora vamos a pasar a seguir escuchando a Soledad Luque, quien nos envió esta serie de audios, pero uno más en relación a honor y gloria a nuestras flores republicanas, las 13 rosas y los 43 claveles. El pasado sábado 5 de agosto se cumplieron 84 años del brutal fusilamiento de 56 jóvenes asesinados a tiros contra la pared del Cementerio del Este de Madrid, en España. Desde que se levantaron contra el gobierno legítimo, los franquistas se caracterizaron por actuar de forma criminal sin importarles más legalidad que la que ellos se atribuían, con total impunidad, con un objetivo claro y genocida: aniquilar al adversario y crear un terror extremo en la población para inmovilizarla. Una de las matanzas que nunca olvidaremos fue el fusilamiento, el 5 de agosto de 1939, de 13 mujeres y 43 hombres, tras una falsa acusación y 4 meses después de finalizar la guerra. Eran 56 jóvenes antifascistas que quedarían para la historia y en nuestra memoria como las 13 rosas y los 43 claveles. Una de esas 13 jóvenes fue Julia Conesa, una modista de 19 años que el 4 de agosto del 39, en la víspera de su ejecución, escribió a su madre una carta en la que decía: Madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que no me lloréis, que mi nombre no se borre en la historia. Nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños, fue invitada a este acto y se sumó con profunda emoción al homenaje que honraba la memoria de unas mujeres y hombres valientes que fueron asesinados por defender la legalidad vigente,
por defender la República. La misma impunidad con la que se asesinó a estos jóvenes que honramos continuó a lo largo de toda la dictadura, asesinando, obligando al exilio, torturando, aterrorizando y también robando niñas y niños a sus familias. Robos que se iniciaron en las cárceles a las madres republicanas, anarquistas, presas y próximas a ser fusiladas, y continuaron después en las clínicas y hospitales, con mujeres vulnerables, madres de familia numerosa, madres primarizas, mujeres solteras, casi todas ellas de extracción humilde y en muchos casos con importantes carencias culturales y educativas. Robos que continuaron hasta bien avanzada la democracia y cuya impunidad alcanza hasta el día de hoy. Ningún gobierno democrático ha sido capaz de aprobar una ley que permita investigar lo que pasó, saber la verdad y darnos justicia a las víctimas. Jamás nos hemos sentido amparadas por el Estado. Después de 2 legislaturas en que nuestra proposición de ley sobre bebés robados no ha sido aprobada, seguiremos intentándolo en la próxima legislatura. No pararemos jamás, nunca. Tenemos en nuestro haber a nuestras compañeras y compañeros que lucharon por un país mejor, que murieron por defender la patria, a manos de criminales cuyos descendientes siguen todavía intentando impedirnos obtener verdad y justicia. Por la memoria de los nuestros, por todas las madres que buscan a sus hijos e hijas, por todas las mujeres y hombres que no saben cuál es su verdadera identidad, seguiremos luchando. Vivan las 13 rosas, vivan los 43 claveles. Estamos aquí por su memoria, por la verdad, por la justicia y por la garantía de que hechos como estos no vuelvan a producirse jamás, para que sus nombres jamás se borren en la historia ni en nuestra memoria. A la ría de Vigo. Estoy aquí rendida a tu belleza inmortal. Tus aguas me traen siempre recuerdos de miña boa y miña nai. Se fueron por tus aguas, puerto de la soledad. A Buenos Aires llegaron dejando a su familia atrás. Tengo mi corazón partido entre 2 mundos queridos. Miña terra, que está presente, y Buenos Aires, donde he nacido. A las hermosas aves que hay en la ría de Vigo. Sueño que soy ave, sueño que soy paz, con brillo de luna, con viento del mar. El sol me saluda al amanecer y pienso en mañana que partiré. Bueno, acabamos de escuchar la hermosa voz de Susana Maceira, que nos sigue enviando poemas desde Vigo. Acabamos de escuchar el poema La ría de Vigo y las aves que pueblan la ría de Vigo. Hermoso, ¿no? Muy lindo, y aparte integra la obra galleguista, podríamos decir de alguna manera, o eminentemente gallega de Susana Maceira, ¿no? Totalmente. Vigo fue un lugar donde se resistió contra el golpe de Franco, muy brevemente, pero hay recordatorios allí. Estuve fugazmente en Vigo un día, pero vi ya en ese momento, hace unos cuantos años, recordatorios de esa resistencia. Bueno, Daniel, ¿tenemos alguna recomendación de algún libro? Tenemos una muy breve, sí, a propósito o en conexión con el audio que escuchamos sobre las 13 rosas. Sí. Se trata de un libro cuyo autor es Carlos Fonseca y que se titula 13 rosas rojas y la rosa 14. La historia más conmovedora de la guerra civil. Este libro tuvo su edición, creo que la más reciente, en 2017, y es un dato importante en este caso porque es una edición ampliada, bastante ampliada de un trabajo anterior. Y aquí está esa rosa 14
que fue otra prisionera que convivió con las llamadas 13 Rosas, no fue sometida a pena de muerte en ese momento, pero terminó fusilada sin salir de la cárcel nunca, no mucho tiempo después. Así que lo recomendamos. Fonseca hace un concienzudo estudio de todo el episodio, trata a las distintas prisioneras ejecutadas. Allí hubo hasta un caso muy insólito de una chica, entre las más grandes, si no era la mayor, casada, pianista, que votaba a la derecha, y la apresan porque tocaba en un lugar musical junto con gente que era comunista. La cuestión que fue el caso más extraño. Las otras 13 Rosas, por lo menos una parte de ellas, integraban el intento de reorganizar al Partido Comunista en ese primerísimo periodo del franquismo y de la clandestinidad, y fueron encarceladas por esa razón junto con los claveles que mencionaba el audio. Bueno, lo recomendamos entonces. Muy recomendable. Bueno, y ahora, miren, hablando de, no sé por qué, ¿no? Pero coincide, que no son familiares, por supuesto. Vamos a escuchar al periodista y economista Jorge Fonseca analizar el Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que preocupa profundamente a Jorge y que queremos compartirlo. A continuación les vamos a compartir un análisis realizado por el economista y periodista Jorge Fonseca en relación a lo que hay detrás del Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué quieren aprobar de urgencia? Hola compañeras, compañeros. Bueno, tal como hemos comentado, quería compartir con ustedes lo que es para mí una preocupación importante que deberíamos tener en cuenta en Argentina y que tiene que ver con una cuestión que aparentemente es puramente comercial, pero en realidad es de mayor calado. Me refiero al, digamos, acuerdo o tratado de comercio e inversión que se está tratando de firmar entre el Mercosur y la Unión Europea, que durante mucho tiempo fue rodeado de secretismo, luego a raíz de las presiones se hizo público, pero claro, ya cuando tienen todo de alguna manera muy avanzado. En ese sentido, me preocupa que del lado del Mercosur, concretamente de parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, el Lula, no esté claro que realmente vayan a rechazarlo. Simplemente han puesto exigencias que de alguna manera tienen que ver con una mayor, apertura de parte de la Unión Europea para productos primarios del Mercosur, y también haciendo una referencia más vaga a la cuestión de que también puedan incorporarse productos industriales. La verdad que es francamente difícil que esto último quede más allá, vaya más allá de una mera referencia. Hay que tener en cuenta que estos acuerdos, que son una esencia del neoliberalismo, lo que buscan es controlar los mercados y los países, porque, afectan desde muchos puntos de vista. En primer lugar, el hecho de que Mercosur sea fundamentalmente un área proveedora de productos primarios hace que la economía esté subordinada a ese papel, y esto afecte negativamente las posibilidades de un desarrollo industrial. Es evidente en el caso de Argentina, en donde la tremenda producción exportadora, agropecuaria y cada vez más creciente también minera, hace que se exija una apertura de la economía a los productos extranjeros, porque eso forma parte de los acuerdos, y de esa manera la protección de la industria argentina
es nula, teniendo en cuenta que no puede competir con la producción europea o estadounidense o asiática, todas basadas en mano de obra semiesclava, porque las corporaciones europeas y estadounidenses producen en gran medida en Asia, China y su entorno a salarios miserables, mucho más bajos que los de América Latina, y por lo tanto eso hace difícil, si no imposible, competir con ellos. Lo tremendo es que esta producción agrícola es crecientemente transgénica, contaminando con agrotóxicos, demandando un gran consumo de agua en un momento que el agua se ha convertido en el principal bien de la humanidad que está en juego, y a su vez esto hace que también se destinen recursos de todo tipo a esa producción de alimentos para exportar, teniendo en cuenta que la mayor parte de las exportaciones agropecuarias de Argentina y Brasil son de soja para alimentar cerdos chinos o de Europa. Es irracional, por lo tanto, habría que pensar en otro modelo de comercio, en otro modelo, además de estructura productiva, y en ese sentido hay que decirle que este tipo de inserción de Argentina, Brasil, América Latina, realmente está en el origen. Y bueno, hemos llegado al final del programa, Daniel. Sí, exactamente. Otro programa más de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, en un contexto muy especial. Y pensemos antes de hacer lo que vamos a hacer mañana, que todo salga muy bien, y nos volvemos a ver el próximo sábado. Salud y República.